decir, ¿qué es la reforma al Poder Judicial? Es una reforma a la Constitución Política de nuestro país. Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, gracias por acompañarnos. Te pregunto, al no acatar esta orden de una jueza en Veracruz, ¿está en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país? Como constitucionalista, te lo pregunto, eres reconocido como un gran abogado, Hamlet. Buenas tardes, Juan, un gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. En realidad el atentado al Estado de Derecho proviene de la propia jueza de distrito, porque en franca violación al artículo que mencionabas, 61, fracción primera de la Ley de Amparo, pues admite, ¿no?, a la suspensión, la emite después de haber admitido esta demanda de amparo, y entonces ahí hay una violación directa. Pero además está otro artículo de la propia Ley de Amparo, ya relativo a los alcances de las suspensiones que pueden emitir los jueces, y está en el artículo 148, en el párrafo tercero, que dice: tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Y cuando está diciendo que se elimine una publicación del Diario Oficial de la Federación, pues está haciendo esto, está privando de efectos generales a una norma. Ahora, la Constitución no puede ser inconstitucional. La Constitución, en la Carta Magna, se surtieron todos los requisitos establecidos en su propio contenido, las etapas en la Cámara de Diputados, el Senado de la República, las legislaturas de los estados. Ello en su conjunto, conforme al artículo 135, es el poder constituyente. Me preguntas qué va a pasar con esta juzgadora. Bueno, pues yo celebro que la presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, haya anunciado junto a la consejera jurídica que se va a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura Federal pues debería de suspender a esta juzgadora porque está actuando fuera del marco legal de atribuciones, fuera del marco constitucional, y el atentado a la Carta Magna proviene de ella. Sobre los alcances de esta suspensión, yo te diría, cuando está amenazando con darle vista a la Fiscalía General de la República, también está alterando el orden constitucional. Y cuando llegue este eventual documento a la Fiscalía, pues será la propia Fiscalía la que tenga que revisar si tiene algún sustento la petición del juez, y no será la primera vez que la Fiscalía no les concede lo que están solicitando. En caso de que se los concediera, Hamlet, que pues no tiene elementos jurídicos como señalas, ¿habría una ruptura del orden constitucional? ¿Habría desequilibrio entre los tres poderes? Bueno, la ruptura ya está frente a este atentado de la propia jueza de distrito. Quiero decir que es un proceso pues muy largo. O sea, la Fiscalía tendría que analizar en primer término si hay por lo menos indicios para entonces iniciar el procedimiento que la jueza de distrito le requiera, ¿no? Y después de ello, bueno, pues tendría que notificar al Congreso y a la propia titular del Ejecutivo, y es un proceso largo, pero no tengo la menor duda que la Fiscalía no va a admitir esta interrupción del orden constitucional. Y si el Consejo de la Judicatura Federal actúa con seriedad, pues debería de suspender de inmediato a esta juzgadora. Claro. Sobre la reforma al Poder Judicial, hay que distinguir entre el procedimiento mismo de la reforma y la reforma o adición en sí, Hamlet. Bueno, hay elementos mínimos que deben de existir en cualquier discusión, y ahí quiero aclarar, lo vimos en la Comisión de Puntos Constitucionales y lo vimos en el Pleno. La oposición pudo presentar todas las reservas que quiso, fue un tema ampliamente debatido a nivel nacional, aun cuando, por ejemplo, después de aprobada en el Senado ya se habían reunido los 17 votos de las legislaturas locales. Todavía el Senado de la República dio varios días para que los congresos locales se pronunciaran. Entonces no pueden decir que no conocían el contenido de la reforma, y si la Corte es consistente con sus criterios, pues entonces no va a haber ningún problema. Ahora, no hay mecanismos para poder combatir una reforma constitucional, y podemos explicar uno por uno. En el caso del amparo está el artículo 61, fracción primera, que dice que no es procedente. En el caso de la controversia constitucional, pues este mecanismo se utiliza cuando hay una invasión de competencias entre las autoridades. La reforma no toca las autoridades locales, sí da márgenes, pero no invade sus competencias. Es decir, cada constituyente local tiene que hacer su propia reforma judicial local. En la acción de inconstitucionalidad... Hamlet, nos cae la pausa. Regreso contigo después de ella.
Muchísimas gracias. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias. Tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, rápidamente le resumo. El día de ayer la jueza 19º Distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó, escuche usted, a la presidenta de México y al director del Diario Oficial de la Federación eliminar la publicación de la reforma judicial del pasado 15 de septiembre. La presidenta pues dijo el día de hoy, la doctora Claudia Sheinbaum, que no lo va a bajar y que incluso se va a presentar una denuncia en contra de la jueza Nancy Juárez Salas en el Consejo de la Judicatura. El artículo 61 en el capítulo 7º de la Ley de Amparo habla sobre la improcedencia del amparo y el juicio de amparo, de acuerdo a la ley, es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, gracias por acompañarnos y por aguantarnos el corte. Me estás diciendo que es improcedente esta orden de la juez y que la Constitución no puede ser anticonstitucional. Hamlet. Es correcto, Juan, ese es un principio básico de derecho constitucional. ¿Cómo sabemos que es norma constitucional? Porque pasó por el proceso establecido en el artículo 135, que es Cámara de Diputados, Senado de la República por 2/3 y la mitad más una de las legislaturas locales. Fue una reforma que se discutió ampliamente desde febrero que el presidente de la República presentó esta iniciativa hasta que fue aprobada finalmente por las legislaturas hace algunas semanas. Y te decía que tampoco es procedente la controversia constitucional, que la oposición no tiene ni siquiera los números para poder presentar el documento de acción de inconstitucionalidad, porque eso te exige 1/3 de la Cámara o del Senado de la República, y como bien mencionas, el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo es muy claro, de tal forma que no existe en el sistema jurídico mexicano esa posibilidad de impugnar una reforma constitucional, Juan. No se atenta contra el Estado de Derecho al no atender esta orden de una jueza en la que como abogado constitucionalista me señalas que carece de cualquier elemento jurídico, constitucional, legal en haberla emitido. No se está atentando contra el Estado de Derecho. ¿Se atentaría contra el Estado de Derecho el bajar del Diario Oficial de la Federación esta reforma, Hamlet? Es correcto, y hoy la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, mencionaba, a ver, el presidente López Obrador ordenó esta publicación porque recibió ese mandato del Congreso. Y es este proceso que te comento, el que está establecido en el artículo 135 constitucional. Y voy un poco más a fondo. Mira, cuando el Congreso aprueba una ley secundaria, hay una etapa en donde el Ejecutivo, en este caso la presidenta, o en el anterior sexenio el presidente López Obrador, podría vetar esa norma. Sí. Y la propia Constitución establece que la forma de superar ese veto es cuando el Congreso vuelve a discutir el asunto y lo aprueba ahora por 2/3 de los legisladores. Perdón si te entiendo, Hamlet, para redondear esta idea. Si quienes no están de acuerdo en esta reforma y la quieren controvertir o la quieren revertir, pues la única manera bajo el Estado de Derecho que nos rige a los mexicanos sería pues ir a las próximas elecciones y sacar más votos, por lo que me estás diciendo. ¿Es correcto? Es correcto, y además cierro la idea con esto. En el caso de la reforma constitucional, como ya traía los 2/3, el Ejecutivo no podía vetarla. Y eso significa que el presidente tendría que ordenar su publicación y que los integrantes de su gabinete, incluyendo al director del Diario Oficial de la Federación, no pueden decidir si publicarla o no, es su obligación, es su mandato, de tal forma que no tienen aquí ningún problema, Juan, al desacatar esta instrucción que carece de todo fundamento constitucional. Ok, Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, gracias en verdad por acompañarnos e informarnos, porque ya ves que el chat de las tías y de los tíos está bravo el día de hoy. Muchas gracias, Juan, buenas noches.